bienvenidos a este nuevo video de Java. Mi nombre es Alondra y en este video aprenderemos el uso de sobrecarga. En Java es posible sobrecargar métodos, es decir, tener dos o más métodos dentro de una misma clase, aunque compartan el mismo nombre, con la diferencia de que las declaraciones de sus parámetros sean diferentes. Para entender esta función, veamos un ejemplo de sobrecarga. Para este ejemplo utilicé Postgres como base de datos. Como pueden darse cuenta, yo ya tengo creada una base de datos llamada sobrecarga, en la cual yo creé dos tablas, una llamada clientes y una llamada productos. Con una consulta simple, select asterisco from productos, les voy a mostrar mi tabla productos. Ejecutamos y como se pueden dar cuenta, tengo creadas 6 columnas. Mi primer tipo de dato es int. En cuanto a mi tabla clientes, select asterisco from clientes, ejecutamos. Tengo creado solamente 5 columnas y mi primer tipo de dato es character. Esto es muy importante para que la sobrecarga de métodos funcione. En NetBeans yo creé un proyecto llamado Sobrecarga 1, el cual se encuentra programado en 3 capas: mi capa de datos, negocio y presentación. En mi primera capa tengo mi clase conexión, la cual me permite conectarme a la base de datos de Postgres. En cuanto a mi capa de negocios, se encuentran mis 3 clases: productos, cliente y operaciones. La clase clientes me va a permitir insertar datos en mi tabla clientes de Postgres, al igual que mi clase de productos, insertar datos en la tabla productos de Postgres. Y operaciones, porque haré también unos ejemplos de sobrecarga de métodos con operaciones básicas. Y por último, mi capa de presentación, donde se encuentran todos mis JFrame que necesitaré. Ahora les haré la demostración de lo que hace nuestro programa de sobrecarga. Y después poco a poco iré explicando cada una de las funciones y cómo realizarlas. Acá tengo mi menú principal, y registrar cliente y registrar producto. Estos dos es necesario mi base de datos, en estas no. Si yo doy clic en registrar clientes y pongo, no sé, Alondra Cruz Sánchez, edad 20 y de cliente 7, le damos registrar y nos dice que es un registro exitoso. Cerramos este y lo comprobamos en nuestra base de datos de Postgres. Recuerden que era una consulta simple, select asterisco from clientes, pero es importante darle refresh a nuestra base de datos, obviamente para que nos demuestre que sí se insertó. Y como pueden darse cuenta, me realizó la inserción de forma correcta. Lo mismo va a pasar si yo ejecuto el programa, ejecutar, y le doy registrar producto. Líder de producto, no sé, vamos a ponerle 5, perdón, 5, nombre Luna, de categoría vamos a ponerle que es publicidad, descripción que sean a color, mes septiembre y día martes. Registrar y nos dice registro exitoso. Ahora lo comprobamos en nuestra base de datos con una consulta simple, select asterisco from productos. Ejecutamos y como pueden darse cuenta, me realizó mi inserción del día martes. Ahora, ¿cómo es posible hacer esta ejecución, esta inserción de datos mediante mi clase clientes y productos? Si recuerdan, yo tengo mi menú principal, vamos a abrirlo, y ya les demostré lo que me hace mi botón registrar y mi botón producto. Registrar producto me dirige a la ventana de clientes, la cual se encuentra aquí, y mi JFrame productos. Es necesario tener un JFrame para cada uno, igual podrían estar en el mismo, pero en mi caso lo hice en un JFrame distinto. Ahora,
Más adelante voy a explicar la sobrecarga de suma, resta, multiplicación y división. Continuando con el registrar de clientes, es necesario tener mi clase clientes, con las importaciones necesarias, y como recordaremos en el video de ocultación, declaramos nuestros atributos de forma private para mejorar nuestra seguridad. Si pueden darse cuenta, estos tres son de tipo string. Si nos vamos a la base de datos y pedimos mostrar nuestra tabla clientes, para recordar, nuestros primeros tres tipos de datos son character y los últimos de tipo int. Y es importante que estén declarados acá. Si yo llegara a escribir string, no me va a realizar la inserción porque el tipo de dato que estoy poniendo es string cuando debe de ser int. Ya que declaramos nuestros atributos privados, es importante tener un get y un set para cada uno de ellos, como lo vimos en el video de ocultación. Ya que tenemos nuestros métodos get y set, vamos a crear nuestro método registrar. Yo le puse registrar. Mediante los métodos podemos llamarlos y así obtener la información y poderla conectar a la base de datos. Con una sentencia, bueno, en este caso una inserción y una consulta en SQL, inserir clientes. Si yo llegara a poner productos por error, no me lo va a insertar en primera porque estos atributos de nombre, apellido paterno no corresponden a productos, sino a clientes. Entonces tiene que ser en mi tabla clientes. Como pueden darse cuenta, el orden es el mismo, al igual que el nombre. Nombre, apellido paterno, apellido guión bajo materno, edad y de clientes. Igual que los tengo escritos en mi base de datos. Recordemos que también los primeros tres tipos de datos eran string y los últimos int. Por lo tanto, tienen que llevar una comilla simple. Y mis tipos de dato int no es necesario. Después de realizar esto, solicito que me dé un mensaje para saber si realizó el registro o no. En caso de que no, pues que me mande un error. Este es para mi clase clientes. En cuanto a productos, es lo mismo. Yo me voy a mi código. Bueno, este es el de mi JFrame, perdón. Vamos a hacer a las ventanas. Me voy a mi clase productos. De igual forma tengo mis importaciones necesarias, la de conexión para mis bases de datos, las sentencias y mi JOceanPanel. Tengo declarado mis atributos y a diferencia de clientes que teníamos 5, acá tengo 6. Esto va a diferenciar mi método. Como pueden darse cuenta, bueno, ahorita les explico. Tengo mi tipo de dato private y el único int es el primero. Lo verificamos en la base de datos. Se le da asterisco from productos, ejecutamos. Y mi primera columna es de tipo int y todos los demás de tipo character. Entonces le dejamos descripción, nuevamente nuestros gets y nuestros sets. Nos vamos a nuestro código y es importante hacer nuestras instancias correspondientes. Por ejemplo, esta instancia me va a permitir que se realice la suma de mi primer método. Yo le puse sumar. Esta instancia es para mi método primero, el de 2 números enteros. Y mi instancia negocios de la clase operaciones le puse sumar 2, pues me va a realizar la suma de 3 números, que es este. Ya que realizamos nuestras instancias, nos vamos a nuestros botones y tenemos que hacer una conversión de datos. Es importante dejar el mismo tipo de datos que tiene nuestras variables. Aquí no es necesario que sea el mismo nombre, pero aquí, por ejemplo, es un inter.parseInt para hacer una conversión y estas tienen que ser el nombre de mis JTextView. Si nos vamos a suma, vamos a abrir y nos vamos al JTextView, cambiar de nombre. Como se pueden dar cuenta, este Pro1 y Pro2. Nos vamos a mi clase operaciones, perdón, aquí mismo en suma, a mi JFrame. Estos van a ser los nombres de mi JTextView y ya aquí invoco mi objeto sumar, porque la primera parte me va
me va a ejecutar mi primer método, y en mi segunda, que es la de los 3 números, el tercero. Bien, esto es para suma. Lo mismo va a ser para resta. Es necesario que en nuestra clase de operaciones tengamos todos nuestros métodos de sobrecarga. Como expliqué anteriormente, está mi método registra para clientes y productos, mis 2 métodos de suma con el mismo nombre, mis 2 métodos resta con el mismo nombre, multiplicación con el mismo nombre y división con el mismo nombre, como se pueden dar cuenta. Si se dan cuenta, y muy importante recargar esto, es que en mi resta solamente estoy restando 2 números enteros y en mi resta son 3 números enteros. En mi multiplicación estoy multiplicando 2 números enteros y en mi segundo método 2 números, pero uno es de tipo entero y uno es de tipo float. Pero regresando a la resta, por ejemplo, se me ocurre que estás igual en una empresa de lonas y viniles trabajando y tú tienes en existencia de inventario, vamos a esperar a que corra. Supongamos que tienes 50 productos y salen 30, tienes una existencia de 20. Pero si tú tienes una existencia de 60, tuviste una pérdida, no necesariamente porque la vendieras, sino, por ejemplo, cuando estás en una tienda de mascotas, se puede caducar, entonces tuviste 3 de pérdida y 45 ventas, y ya te da un total de 12. Ese es un ejemplo en el cual podríamos aplicar sobrecarga en una empresa. Si nos vamos a operaciones, ya nos dimos cuenta que aquí nada más resta 2 números, acá 3, y nos vamos a nuestro JFrame de resta. Recuerden que es muy importante en nuestras instancias. A mi primer método le puse restar y a mi segundo le puse restar 2. Si me voy a mi botón registrar 1, que va a ser el de mi método 1, y registrar 2 de mi método 2, acá está la resta de los 2 números con su respectiva conversión de tipo de dato int a string. Lo mismo acá. Mis 3 tipos de datos, mi conversión y los nombres de mi JTextView que tenemos aquí en nuestros JFrame. Si nosotros la abrimos de forma visual, por ejemplo, aquí tiene de nombre Etsis 2, pérdida 2, sale 2 y Tetsis 1. Si nosotros le damos a abrir, vamos a ver el nombre de las variables. Es Etsis 2, pérdida 2, sale 2 y Tetsis 2, que son los nombres que corresponden a mi botón. Vamos a realizar, bueno, ya les hice la demostración de resta y vámonos con el de multiplicación. Yo hice la diferencia en estos métodos. Por ejemplo, estos 2 van a multiplicar números enteros y un entero y un float. Se me ocurre que estás en la empresa, otra vez de lonas y viniles, y quieres saber, calcular cuánto va a ser por un producto. Supongamos que compra, no sé, que el producto cuesta 30 pesos y compraste 7, pues todos sabemos que para sacar el total se multiplica 7 por 30 y 210. Acá quieres calcular el IVA. El IVA es un tipo de dato float porque tiene puntos decimales y aquí son pues datos enteros porque, bueno, acá podría ser también float, pero lo importante es que les haga la demostración de sobrecarga. El total de compra puede ser, no sé, 350 pesos y el IVA que esté en 0.16, ponemos calcular y me refleja un tipo de dato float y aquí un tipo de dato int, como lo declaramos en nuestros métodos que están en la clase operaciones. Lo mismo para nuestra división. Tenemos una división que divide un float con un int
y una división de puro float. Ah, se me olvidaba comentarles, por ejemplo, si yo acá tengo un float y un int, y acá pongo un int, me va a salir error porque si yo llegara a poner un 3.5 entre 2, aunque este cumple con la condición, mi resultado me va a salir en decimal. ¿Y cómo me lo va a poner en decimal si tengo tipo de dato int? Por lo tanto tiene que ser un float, como lo habíamos comentado anteriormente. Entonces, acá están mis dos métodos de división. El primero me divide un float entre un int y el segundo todo es float. Nos vamos a mi JFrame de división. Vamos a ejecutarlo. Bueno, antes de ejecutarlo, recuerden nuestras instancias que debemos hacer. Lo mismo, para mi primer método le puse dividir y para mi segundo método dividir 2. Nos dirigimos a mi botón registrar 1, el cual me va a registrar en mi primer método. Como les dije, el primer método es float int y mi segundo método, los dos son float. Lo mismo, int, float, el nombre que quieras. Y ahora nuestra conversión ya no va a ser de integer a texto, sino de float a texto, que son estas recuerden que son el nombre de nuestras variables. Lo mismo aquí. Ya que terminamos nuestros métodos en los botones para transformar de tipos de datos números a texto, vamos a ejecutar nuestra división. Como les decía, ustedes trabajan en lonas y viniles y quieren saber la ganancia que tuvimos. Supongamos que tuvimos una venta de, no sé, 12,000 y que participaron 6 inversionistas. Este obviamente tiene que ser de tipo int porque no hay personas medias. Si nos vamos a calcular precio por metro, los metros tienen punto decimal, al igual que un precio puede tener punto decimal. Si yo pongo total de metros 34.7 y que tuvo un precio final de 2,300, porque las lonas son caras y más si son SSD, me bota un tipo de dato float por nuestros decimales. Bien, espero les haya gustado el tutorial y hacerles recordar que la sobrecarga de métodos va a funcionar siempre y cuando tenga el mismo nombre el método, pero con parámetros distintos. Gracias, nos vemos hasta luego. Soy Alondra Lisbeth, estudiante de la Universidad Veracruzana.